Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast sobre un tema muy importante y controversial, la eutanasia. Soy Clarence y estoy muy emocionada de estar aquí junto a mis compañeros Sarai, Angeli, Henry y Gabriela para discutir este tema tan relevante. Hola, Saray aquí. Exactamente, compañera Clarence. La eutanasia es un tema que genera muchas opiniones y emociones, así que estamos aquí para explorarlo desde diferentes perspectivas y ofrecer una discusión profunda y respetuosa. Hola, Angeli aquí. Queremos empezar definiendo qué es la eutanasia y luego explorar las implicaciones éticas, legales y emocionales que ésta conlleva. Soy Henry y estoy listo para profundizar en estas reflexiones. La eutanasia es un tema delicado que afecta a muchas personas en situaciones difíciles, así que vamos a abordarlo con sensibilidad y comprensión. Por último, les habla Gabriela y quiero recordar a nuestros oyentes que sus opiniones son importantes. Queremos escuchar diferentes puntos de vista y fomentar un diálogo respetuoso en torno a este tema tan complejo. Comencemos por definir qué es la eutanasia y qué tipos existen. La eutanasia se refiere a la acción de poner fin a la vida de una persona que padece una enfermedad incurable o un sufrimiento insoportable, con el fin de aliviar su dolor. Existen diferentes tipos de eutanasia. Tenemos la eutanasia activa, donde se realizan acciones directas para causar la muerte de una persona, como la administración de una dosis letal de medicamentos, y esto se hace con la intención explícita de terminar con el sufrimiento del paciente. Por otro lado, la eutanasia pasiva, que es donde se retiran los tratamientos médicos necesarios para mantener la vida, permitiendo que la persona muera de su enfermedad subyacente. Esto puede incluir la suspensión de medicamentos, soporte vital o alimentación e hidratación artificial. Además, la eutanasia puede ser clasificada de acuerdo con el consentimiento del paciente. La eutanasia voluntaria es cuando el paciente da su consentimiento explícito para poner fin a su vida. La eutanasia no voluntaria, cuando el paciente no puede dar su consentimiento, por ejemplo, si está en coma y la decisión es tomada por el representante legal. Y por último, la eutanasia involuntaria, que es cuando se realiza en contra de la voluntad del paciente. Esta forma es generalmente ilegal y considerada como homicidio en la mayoría de los países. Además, también hay conceptos relacionados a la eutanasia como el suicidio asistido, donde el paciente recibe asistencia para terminar con su propia vida. También tenemos el derecho a morir dignamente, que defiende el derecho de las personas a tomar decisiones sobre el final de sus vidas con dignidad y respeto. Es importante destacar también la distinción entre eutanasia y suicidio asistido. En la eutanasia es el médico quien administra el agente letal, mientras que en el suicidio asistido el paciente se autoadministra la sustancia con la ayuda de un médico. En este tema surgen implicaciones éticas y morales. Por lo tanto, la eutanasia plantea preguntas profundas sobre la moralidad de quitar deliberadamente la vida de alguien, incluso en circunstancias de sufrimiento extremo. Algunos argumentan que la eutanasia es una forma de aliviar el sufrimiento innecesario y permitir que las personas mueran con dignidad, mientras que otros creen que va en contra del valor intrínseco de la vida humana y podría llevar a los abusos. También debemos considerar cómo la eutanasia afecta a los principios médicos de beneficencia y no maleficencia, así como los derechos individuales y la autonomía del paciente. Por eso nos preguntamos hasta qué punto es ético que los médicos intervengan en el proceso de morir
de un paciente y bajo qué circunstancias. Para dar respuesta a la incógnita planteada, tenemos lo siguiente. La ética de la intervención médica en la eutanasia depende de varios factores, incluyendo la intención, el consentimiento del paciente y el contexto clínico. Algunos argumentan que es ético si, primeramente, el paciente está experimentando un sufrimiento insoportable. Seguidamente, si no hay opción viable para aliviar el sufrimiento. Por tercero, si el paciente ha dado su consentimiento informado y voluntario. Y por último, la intervención se realiza de manera compasiva y respetuosa. Otros, sin embargo, sostienen que los médicos deben enfocarse en aliviar el sufrimiento a través de cuidados paliativos y no intervenir directamente para terminar la vida del paciente, perseverando así el principio de no maleficencia. Las leyes sobre la eutanasia varían significativamente en todo el mundo. Vamos a echar un vistazo a algunos países y sus enfoques legales. Países Bajos. Uno de los primeros países en legalizar la eutanasia en 2002 bajo estrictas condiciones. Los pacientes deben estar sufriendo de una manera insoportable sin posibilidad de mejora y deben dar su consentimiento explícito. En Bélgica, similar a los Países Bajos, se legalizó la eutanasia en 2002 y permite que los menores de edad, bajo ciertas circunstancias, también puedan optar por la eutanasia. En Canadá, se legalizó en 2016 la eutanasia y el suicidio asistido bajo la Ley de Asistencia Médica para Morir, MAID. Y por último, en Estados Unidos, la eutanasia activa es ilegal, pero el suicidio asistido está permitido en varios estados, incluyendo Oregón, Washington y California, entre otros. En otros países, como España y Nueva Zelanda, la eutanasia ha sido legalizada recientemente, reflejando una tendencia global hacia una mayor aceptación y regulación de esta práctica. Sin embargo, en muchos otros países, la eutanasia sigue siendo ilegal y altamente controvertida. Además, la legislación en torno a la eutanasia a menudo incluye salvaguardias y requisitos estrictos para proteger a las personas vulnerables y garantizar que la decisión sea verdaderamente informada y voluntaria. Esto puede incluir la evaluación de múltiples médicos, el consentimiento por escrito y la confirmación de que el paciente está experimentando un sufrimiento insoportable. Sin embargo, la opinión pública sobre la eutanasia varía considerablemente y puede estar influenciada por factores culturales, religiosos y personales. Algunos argumentan a favor de la eutanasia como un derecho humano fundamental, mientras que otros la rechazan con base a creencias religiosas o preocupaciones sobre el abuso y la falta de supervisión. En cuanto a los ámbitos culturales y religiosos relacionados con la eutanasia, hay una amplia gama de opiniones y creencias. Algunas de estas opiniones incluyen, primeramente, las perspectivas religiosas. Algunas religiones, como el catolicismo, el islam y el judaísmo, suelen oponerse a la eutanasia debido a la creencia en el valor sagrado de la vida y la prohibición de causar daños intencionalmente. Por otro lado, algunas ramas del budaísmo y el hinduismo pueden tener puntos de vista más reflexivos, centrados en el alivio del sufrimiento. La cultura y la tradición. Las opiniones sobre la eutanasia también pueden estar influenciadas por la cultura y la tradición. Por ejemplo, en algunas culturas orientales, el enfoque puede estar más en la importancia del bienestar colectivo y el respeto a los ancianos, lo que puede afectar las actitudes hacia la eutanasia.
Otra opinión sobre la ética secular, además de las creencias religiosas, existen opiniones éticas seculares que pueden influir en las actitudes hacia la eutanasia. Algunos defensores argumentan que la autonomía individual y el alivio del sufrimiento son valores fundamentales que justifican la legalización de la eutanasia, mientras que otros pueden preocuparse por el potencial abuso o la devaluación de la vida humana. Es importante reconocer que dentro de cualquier religión o cultura hay una diversidad de opiniones sobre la eutanasia. Algunas personas pueden apoyarla en ciertos casos, mientras que otras la rechazan por completo. Es importante escuchar las historias de quienes han enfrentado decisiones relacionadas con la eutanasia, ya sean pacientes, familiares o profesionales de la salud. Estas experiencias nos ayudan a comprender mejor las complejidades emocionales y éticas involucradas en la eutanasia, y así poder reconocer la diversidad de las perspectivas que existen. Por ejemplo, podemos escuchar testimonios de pacientes que han optado por la eutanasia como una forma de poner fin a su sufrimiento, así como de familiares que han apoyado o se han opuesto a esta decisión. También podemos explorar las experiencias de médicos y profesionales de la salud que han participado en el proceso de eutanasia y cómo han lidiado con los desafíos éticos y emocionales. Para poner rostro a estas cuestiones abstractas, compartamos algunas historias personales. La historia número 1 es el caso de Brittany Maynard, una joven estadounidense diagnosticada con un tumor cerebral terminal. Se mudó a Oregón para poder optar por el suicidio asistido. Su historia llamó la atención mundial y generó un amplio debate sobre los derechos de los pacientes terminales y la importancia de morir con dignidad. Brittany usó su plataforma para abogar por la legislación sobre el suicidio asistido y grabó videos emotivos explicando su decisión. La historia número 2 es el caso de Ramón Sampedro, un marinero español que quedó tetrapléjico después de un accidente de buceo. Luchó durante años por el derecho a una muerte digna. Su historia fue llevada al cine en la película Mar Adentro. Ramón escribió cartas y artículos desde su cama, y su caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la eutanasia en España. Y la última historia es el caso de Tom Mortier, un belga que se enteró de la muerte de su madre por eutanasia sin su conocimiento previo. Este caso resaltó la importancia de la comunicación y el consentimiento en los procesos de eutanasia y cómo puede afectar esto a los familiares. Estas historias nos muestran las realidades humanas detrás de los debates legales y éticos, y nos recuerdan que la eutanasia es una cuestión profundamente personal. Antes de escuchar las opiniones de los expertos, creemos que es relevante resaltar algunas de las alternativas a la eutanasia. En primer lugar, creemos que los cuidados paliativos se centran en mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades graves o terminales, proporcionando alivio del dolor y otros síntomas, así como apoyo emocional y espiritual tanto para el paciente como para su familia. En casos donde el sufrimiento del paciente no puede ser aliviado de otra manera, la sedación paliativa puede ser una opción. Consiste en administrar medicamentos para inducir a un estado de sedación profunda y así aliviar el sufrimiento, sin acortar necesariamente la vida del paciente. Los cuidados al final de la vida. Estos se centran en brindar apoyo integral al paciente y a su familia durante las etapas finales de la vida, asegurando que reciban la atención médica y emocional necesaria para vivir con dignidad hasta el final. Las directivas anticipadas
permiten a las personas expresar sus deseos con respecto a los cuidados médicos que desean recibir en caso de no poder comunicarse por sí mismas, lo que puede incluir la negativa a recibir tratamientos agresivos al final de la vida. Por último, el acompañamiento espiritual y emocional. Junto al cuidado de los médicos, es crucial brindar apoyo espiritual y emocional a los pacientes y sus familias, ayudándolos a encontrar consuelo y paz en las etapas finales de la vida. Ahora, escuchemos algunas reflexiones y opiniones de expertos en bioética, medicina y derecho. La doctora Ana Pérez, bioeticista, destaca la importancia de la autonomía del paciente y cómo la eutanasia, cuando se regula adecuadamente, puede ser una extensión de los derechos individuales sobre el propio cuerpo. El doctor Juan López, oncólogo, comparte su experiencia con pacientes terminales y cómo el acceso a la eutanasia ha proporcionado una opción compasiva para aquellos que enfrentan un sufrimiento insoportable. Por último, la abogada María González, especialista en derechos humanos, enfatiza la necesidad de marcos legales sólidos que protejan tanto a los pacientes como a los médicos, asegurando que la eutanasia se practique de manera ética y legal. Respecto a todo lo anterior, la eutanasia es un tema que toca la vida y la muerte, la ética y la ley, la compasión y el respeto por la autonomía individual. No hay respuestas fáciles, pero es crucial que continuemos explorando y discutiendo estas cuestiones con sensibilidad y apertura. Reflexionar sobre la eutanasia nos invita a considerar nuestras propias creencias y valores sobre la vida y la muerte, y cómo queremos que nuestras sociedades traten a aquellos que sufren de manera insoportable. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero esperamos que esta discusión haya sido informativa y provocadora. Sí, recordemos que la eutanasia es un tema complejo que requiere reflexión cuidadosa y compasión hacia todas las personas involucradas. Si tienen pensamientos adicionales o experiencias que les gustaría compartir, los animamos a que se unan a la conversación en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Exacto. Nos vemos en el próximo episodio.